¿Se está derrochando el agua? Malgastamos el agua para proteger la economía sin querer aceptar que sin agua no hay economía. Futuro Sostenible, un podcast de BBVA con Tete Andrés. Fernando Valladares, biólogo y científico, aseguró en el proyecto Aprendemos Juntos 2030 de BBVA que necesitamos más compromiso y menos postureo ambiental. Un compromiso que debe de ir vinculado, por ejemplo, con el cuidado del agua. Sobre la importancia de este recurso natural charlaremos hoy con este experto. Bienvenido a Futuro Sostenible, Fernando. Hola, ¿qué tal, Tete? Son numerosos, Fernando, los rincones que están siendo protagonistas de la sequía, tristemente. Este fenómeno natural, a mí me gustaría saber si está yendo en línea con otros periodos de falta de lluvia o el cambio climático está agudizando ciclos anormalmente secos. Bueno, el cambio climático está enredando con muchos procesos. Aunque había una tendencia a la aridificación de determinadas regiones del planeta, ahora mismo el cambio climático está trayendo, como no se le escapa a nadie, inundaciones y lluvias torrenciales en otros puntos del planeta. Se está el ciclo, de alguna manera, desregulando geográficamente. Y podríamos decir que se aplica la ley de Murphy. Donde más falta hace el agua es donde menos está lloviendo y donde menos va a llover en los escenarios de cambio climático que se esperan. Naciones Unidas calcula, que es un dato bastante alarmante, que las sequías podrían perjudicar nada más y nada menos que a 3 de cada 4 personas en todo el mundo en 2050. ¿Podríamos decir que las sequías son el mayor reto al que se enfrenta el planeta? Pensemos, por comparar y por ver el presente frente a esa estadística, ese dato que das hacia el futuro, que hoy en día 1 de cada 3 humanos no tiene agua suficiente. Es decir, la sequía ya es un fenómeno acuciante que se está haciendo cada vez más dramático, pero hoy en día ya provoca la mitad de los movimientos migratorios de la humanidad. Están siendo impulsados por ese incremento de las sequías. Creo que en número de personas afectadas, probablemente la sequía sea el impacto mayor del cambio climático y una de las mayores razones para abordar este problema global con urgencia. Países como México están sufriendo una de sus peores sequías. Ante esta situación, ¿cómo se puede luchar contra ella? Bueno, ante esta situación, más que luchar, toca adaptarse. La mitigación o esa lucha llevaría algunas décadas y no hay que dejarla del todo, no darla por perdida, pero hay que adaptarse y la adaptación pasa por un uso más razonable del agua. Que vamos a ahondar en ello. Sin duda hay que ahondar y nunca ahondaremos lo suficiente, pero en México, como en tantos otros lugares, se hace un uso poco responsable del agua. Hay actividades de tiempo libre, hay actividades industriales, actividades agrícolas que consumen unas cantidades de agua desproporcionadas que no queda disponible para usos esenciales, desde hospitales hasta simplemente el agua de boca. Ese cambio en las prioridades, ese subordinar actividades, digamos, no primarias, no urgentes, no necesarias, no tan necesarias, es, yo creo que la primera medida de adaptación. ¿Qué opinas, Fernando, de métodos como la generación de nubes artificiales para que llueva, la conocida como siembra de nubes? Esta siembra de nubes es casi tan antigua como las ganas de producir cultivos de manera industrial. Durante todo el siglo XX se vieron muchos ensayos. Incluso todavía en el delta del Ebro se ven unas casetas que se usaban en su día para tirar cohetes que tiraban esos compuestos de plata, yoduro de plata, para nuclear el agua y poder hacer nubes que llevaran consigo algo de precipitación. Esto no funciona muy bien. Hay estudios que se están haciendo ahora, investigaciones, por ejemplo, en los Alpes suizos, y en las mejores de las condiciones más favorables meteorológicamente hablando, solo se logra incrementar del orden de un 4 o un 5% la precipitación con estas técnicas que son costosas energéticamente, que tienen también una huella ambiental de contaminación con todos esos metales que acaban cayendo en unas concentraciones, es verdad que muy bajas, pero no es algo que queramos hacer. Y luego está un tema ético, porque si tú provocas agua en un sitio, es a expensas de que no llueva un poco más allá. Así que de alguna manera es una especie poco solidario, ¿no? Poco solidario y le estás robando un poco el agua, ¿no? Se la das a una región para quitársela a otra. China lo ha hecho a gran escala y de hecho algunos momentos claves de la historia reciente de China provocaron lluvias, pero claro, a un coste de dejar sin agua extensas regiones. En cualquier caso, no es un método no solo recomendable, sino muy eficaz. Es un ejemplo de que la realidad supera la ficción, claramente. Total. ¿Nos estamos bebiendo el planeta? Mira, ya que hablas de planetas, con el agua estamos haciendo unos disparates. Le hemos cambiado el eje de inclinación al planeta un par o tres de veces, sin querer, sin saberlo muchas veces, y un par de ellas tiene que ver con el agua.
a base de extraer tanto agua del subsuelo, hemos cambiado el centro de gravedad del planeta y es perceptible esa décima de grado que el planeta ha cambiado de inclinación debido a esa extracción de agua. O sea que si te preguntaba si nos bebíamos el planeta, no sé si nos lo estamos bebiendo, pero estamos enredando a base de consumir muchísimo agua con cosas tan globales como es el eje de inclinación y la duración del día, porque esto también cambia la velocidad a la que gira el planeta sobre su eje. Muy poco, pero es perceptible y se puede atribuir a este efecto de consumir mucho agua y sacarla de donde normalmente estaba. ¿Cuáles dirías que son las causas de la escasez del agua? La principal causa es el uso. Globalmente hacemos un uso extraordinario. En nuestras regiones mediterráneas, por ejemplo, el 80% del agua se emplea para la agricultura y una agricultura de regadío, cuando paradójicamente y por fortuna tenemos especies muy bien adaptadas a la sequía. Tenemos olivos, almendros, parras, etcétera, que pueden soportar la ausencia de agua durante el verano. De hecho, para eso fueron seleccionadas durante siglos. Pero claro, nos hemos dado cuenta que regando todo produce más y cometemos o caemos en la tentación de regarlo todo y regamos en demasía. Yo diría que ese es uno de los principales agujeros por los que se cuela nuestro agua dulce, que es un bien muy importante que no somos conscientes de lo limitante que es. Luego estaría el consumo por parte de las personas. El consumo por parte de las personas sobre todo tiene un componente de concienciación, porque en valores absolutos, en valores globales, en nuestras regiones, en nuestra zona, en el centro de España, etcétera, no viene a ser más de un 8, como mucho un 10% del consumo de agua total. Así que por muy bien que hiciéramos los deberes los ciudadanos de a pie en nuestro uso doméstico del agua, no lograríamos ahorrar demasiado. Pero tiene un componente muy importante de toma de conciencia. A la hora de cerrar el grifo, de regular la ducha y de usar el agua con discreción y sensatez, también nos empoderamos a la hora de exigir que otros hagan lo mismo. Y cuando me refiero a otros, no solo a otros vecinos, sino a otros actores de la sociedad que pueden estar moviendo toneladas de agua. Y, por ejemplo, un capricho que es sustancial y que podemos reducir es lavar el coche. Lavar el coche es un pequeño lujo que en ocasiones no está muy justificado, se lleva mucho agua y si lo hacemos con un agua de mala calidad, residual, etcétera, pues bueno, pero si lo hacemos con agua potable, con el agua que podríamos beber, pensemos 2 veces antes de lavar el coche. La cantidad de litros. Exacto. Que conlleva lavar un vehículo. ¿Qué consecuencias directas tiene la falta de agua para las personas? Bueno, somos agua. Las mujeres un poco menos. Las mujeres estáis aproximadamente compuestas por un 50% de agua, los hombres un 60%. Me quedo con este dato. Que es por la proporción de grasa y de proteína. La proteína tiene más agua. El caso es que somos más de la mitad de nuestro cuerpo agua. Así que cuando falta agua empezamos a funcionar mal. Y si no, que se lo digan a nuestros riñones. Y a partir de ahí, en cascada, va todo mal. Los golpes de calor sin agua se soportan muy mal. Y las personas mayores, a partir de los 50, 60 años, empezamos a no ser sensibles a que necesitamos beber. Entonces hay que beber por educación y por razón, no porque te lo pida el cuerpo. Y algunos de los problemas con personas mayores es que no tienen agua, no han bebido agua, no han sentido la necesidad de beber y el golpe de calor les golpea con mucha crudeza. Eso es por ponerlo en algo muy próximo como es la salud. El agua nos golpea de forma directa de muchas maneras. Muchas de las actividades diarias requieren de agua. La limpieza de muchas cosas, la lavadora, un montón de actividades llevan mucho agua. Producir ropa, actividades industriales que están muy cerca de lo que usamos y lo que necesitamos, llevan muchísimo agua. Creo que todo el mundo sabe. Quizá como no lo vemos, no somos conscientes de pues lo mencionabas, ¿no? La ropa, por ejemplo, la cantidad de litros de agua que se necesitan para producir, por ejemplo, un pantalón vaquero. Total. Yo creo que te lo iba a decir, creo que ese es uno de los datos que ha circulado mucho y que sirve para muchas personas como para poner en cuestión. ¿Y las consecuencias indirectas de la falta del agua para las personas? Las consecuencias indirectas, por ejemplo, las podemos ver en la capacidad que tienen los ecosistemas y los procesos naturales de deshacerse de nuestra porquería. Todos nuestros residuos, no solo me refiero a los excrementos y a los residuos más orgánicos, sino todos. De hecho, para ver la huella de un electrodoméstico se calcula, dice un electrodoméstico, nuestro teléfono móvil o la impresora o un ordenador, hay un cálculo que es cuántos litros costaría diluirlo o hacerlo desaparecer. O sea, el agua al final es un disolvente universal y se emplea por eso como un referente. ¿Cuánto agua hace falta
para deshacerse de todo lo tóxico, ¿no? El aceite, por ejemplo, por eso es tan importante separar el aceite a la hora de... Porque para deshacerse del aceite... Dejarlo ir por el desagüe, exacto, ¿no? es tremendo, porque el aceite requiere muchísimos litros de agua para neutralizarlo, para ponerlo de forma neutra en el medio ambiente. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Separar el aceite y tirarlo en los contenedores adecuados. Incluso si ya somos muy frikis de la sostenibilidad, ¿Que lo somos? hagamos jabón. Hay máquinas para hacer jabón con el aceite que te sobra, el aceite de oliva que lo has frito 1000 veces, y es un jabón orgánico estupendo y es la mejor salida para ese aceite que ya no necesitamos. Pues nos quedamos con esa segunda vida que le podemos dar al aceite. ¿Somos conscientes de lo que supone abrir el grifo? En el norte global hemos normalizado cosas que no son muy normales. Girar la manivela de un grifo y que salga agua es un milagro y así tenemos que verlo. Un milagro que por desgracia se va haciendo cada vez más milagroso, porque empieza a faltar agua incluso en ese norte global. Regiones como España ya entrega algunas urbanizaciones sin agua, con grifos, pero sin agua, porque no tenemos suficiente agua para aprovisionar todos esos grifos. Abastecernos, ¿no? Una de las salidas naturales a esto sería que muchas casas y urbanizaciones y complejos urbanísticos tuvieran un doble circuito de agua y para muchas funciones no utilizar un agua de la fantástica calidad con la que sale el agua de grifo de España. España, por cierto, la paradoja es que somos uno de los países que más agua embotellada consumimos cuando tenemos el mejor agua de grifo de toda Europa. ¿Consumimos en nuestro día a día más agua de la que necesitamos? Sin duda estamos muy acostumbrados a usar agua, especialmente una vez más en el norte global. Hay gente que incluso se ducha 2 veces al día, lo cual está estrictamente desaconsejado desde el punto de vista dermatológico. La piel sufre cada vez que se la limpia, sobre todo con agua y jabón. Jabón, ¿no? Hay que usar muy poco agua y muy poco jabón. Nuestra piel tiene una protección que tiene en su composición cuerpos lipídicos, pequeñas grasas. Es realmente la fórmula para una buena hidratación por dentro. Evitar que se deseque con esa capa natural. Pues bueno, es un ejemplo más, pero utilizamos el agua para todo, no solo para esas duchas muchas veces innecesarias y en exceso, sino para limpiar cosas que bastaría con sacudirlas porque es polvo que se iría con el viento, digamos, ¿no? Con un trapo seco. Utilizamos el agua porque quizás es muy económica, muy fácil de usar para cosas para las que no haría falta usar ese agua. Y pensemos también en las distintas calidades de agua. Usemos el agua más sucia para las cosas que menos calidad requieran y dejemos el agua buena para beber y para funciones muy concretas. ¿Dirías que el agua es barata? Bueno, todos sabemos que hay un precio y un valor de las cosas, ¿no? Y por desgracia los bienes públicos normalmente el precio y el valor van muy separados. El mercado, la economía del mercado nunca va a equiparar precio y valor en cosas de utilidad como pueda ser el agua. Nunca, eso nunca va a ocurrir. Así que tenemos que regularlo nosotros. Pero ¿cuál es el precio justo para el agua? Es una pregunta que tiene mucho recorrido porque siendo un bien de primera necesidad no puede ponerse un precio acorde a su valor porque habría personas que no podrían pagarla. Así que estamos un poco atrapados en que el agua tiene que ser asequible a todos. Pero paradójicamente en España, en el sur de Europa, donde el agua es más valiosa que en ningún sitio, es donde es más barata. Y eso ¿Quizás es un se derrocha contrasentido. por eso? El derroche del No agua tenemos conciencia pues de la suerte que tenemos, lo primero, de abrir el grifo y que salga el agua, y luego que, bueno, pues que es más económico y entonces pues le damos menos importancia, menos valor. Sin duda, el que el agua sea tan barata hace que la usemos con poca conciencia. Es parte del asunto. Pero no, como digo, estamos atrapados, no, la solución no estará solamente subiéndole el precio. Posiblemente haya que subirlo para algunas actividades, posiblemente haya que quizá ajustarlo al nivel de ingresos de una familia o las posibilidades de una actividad económica, de pagar el agua más caro, que no sea un precio tan estándar. No sé exactamente cuál sería la mejor solución porque tiene todas estas derivadas sociales, ¿no? Pero indudablemente el que el agua sea barata hace que la usemos como si fuera gratis. Fernando, aunque antes lo has mencionado, a mí me gustaría preguntarte, con el objetivo de ahorrar agua, ¿qué consejos nos darías para aplicar en nuestro día a día? Los 2 consejos principales son: mira a quién votas y mira qué compras. ¿A quién votas? ¿A quién eliges? Tanto a escala nacional, autonómica, como en la comunidad de vecinos. ¿Qué mentalidad ambiental pueda tener la persona que te va a representar a ti y a otras cuantas personas? Pueden ser 20 personas o 20 millones de personas. Piénsalo muy bien, porque esa persona va a poner la economía por delante del agua o el agua por delante de la economía. Y eso es una decisión que todos tenemos que pensar
y ver a quién delegamos las decisiones asociadas a esa fuerte decisión que es el agua va primero que la economía, porque sin agua no hay economía. Y la segunda cuestión, mirar etiquetas, mirar productos. No es lo mismo un kilo de aguacates que un kilo de naranjas. 4 veces más de agua producir un kilo de aguacates. ¿Realmente necesitamos esos aguacates? No solo la huella de dónde vienen, que creo que quien más, quien menos, todo el mundo mira que el aguacate no haya recorrido más de 100 o 200 o 300 kilómetros, no 3.000 o 5.000 kilómetros. Pero aparte de esa huella de carbono, miremos la huella de agua. Las cosas tienen asociada una huella de agua muy diferente y, por ejemplo, la carne de bovino, la carne de vaca, tiene del orden de 20, 30 veces más de huella hídrica que las mismas proteínas de origen vegetal. Así que podemos jugar con la dieta haciéndola más saludable, pero también aliviando el coste en términos de agua que lo que comemos y lo que usamos pueda tener. ¿Habría alimentos que podrían faltar en nuestra despensa o en nuestra nevera por el agua? Sin duda. Ya van a empezar a faltar, ya están faltando. En muchos hogares del sur global se nota primero, pero también en otros sitios secos, los alimentos que cuesta mucho agua producirlos, se están convirtiendo en bienes de lujo. Por otro lado, tendría que ser, es que es natural que en un desierto un fruto, que por ejemplo, eso, volviendo al caso del aguacate, que son 1.700 litros de agua para producir un kilo, ¿no? Pues claro, y ahora nos ha dado a todos por comer aguacate. Claro, y pongo el ejemplo del aguacate porque en Málaga se están produciendo muchísimos aguacates desde hace décadas y precisamente ahora con la sequía se está cerrando el grifo. Y hay toda una controversia social que tenemos que analizar con una mirada amplia, con una mirada no solo a largo plazo, intergeneracional, ver el agua que le dejamos a nuestros hijos, sino también con una mirada amplia de ver qué sectores pueden estar necesitando igual o más ese agua que la producción de aguacates. Así que van a ir saliendo de nuestra nevera algunos productos, sobre todo productos producidos fuera de temporada o antes de tiempo. Ya tenemos los cultivos rojos, ¿no? Las fresas, los arándanos, que el que los saca primero, si los puedes sacar en enero o en febrero, te comes el mercado. ¿Y eso cuánto agua cuesta? ¿Qué soluciones consideras esenciales para evitar el desperdicio de agua? La primera cuestión es la toma de conciencia. Cosas como este programa, pensar sobre ello, darle una mirada profunda. En segundo lugar, insistir en lo que he empezado diciendo desde el primer momento. Economía o agua. Habría también que echar un vistazo a, por ejemplo, mejorar la red de suministro, optar o no, para eso te tenemos aquí también, por plantas desaladoras, embalses. A ver, las soluciones tecnológicas son estupendas e imprescindibles, pero no suficientes. Teniendo este marco, vamos a mencionar algunas que has mencionado, ¿no? Desde luego sabemos que en la red de distribución se pierde mucho agua. Es verdad que se está revisando y se está en mejores condiciones que hace 20 años, pero todavía se pierde mucho. Cuando en una ciudad hay una avería de agua, en unas horas se pierde el agua que han podido ahorrar miles de familias del vecindario. Así que la distribución, los canales, los tubos, los conductos, todo esto requiere una constante supervisión y todavía bastante margen de mejora en muchas zonas. Bien, ahí mejoraríamos un poco la eficiencia. En cuanto a soluciones tecnológicas, vamos a verlas un poquito por encima, pero para que veamos que pueden ser muy útiles, pero no son milagrosas. Desaladoras. Las desaladoras consumen mucha energía y producen algo que es tóxico, que es la salmuera. La salmuera es una papilla muy salina que es tóxica, es contaminante. Tú lo echas al mar, que parece como el mar es salado, sí, pero esa concentración mata. Así que hay que medir mucho el uso de la desalación con una planta desaladora. En algunos lugares muy desérticos o muy remotos o en una isla es una solución muy, muy razonable. Pero una agricultura de regadío que tenga un porcentaje grande de agua de desaladora es un auténtico disparate. Un disparate social, económico, ambiental, sanitario, energético. Así que ahí eso vaya por delante de las desaladoras. Tienen que ser como una medida de apoyo y en determinadas circunstancias. Los embalses. Pensemos con un poco de calma. Si tú tienes los embalses al 15%, si duplicas los embalses los tendrás al 7,5%. Sí que no es una cuestión de tener más embalses. Si embalsamos el agua que se puede y no están llenos, lo que sí que podemos es mejorar que los embalses no tengan fisura, no tengan pérdidas. Actualizarlos, son grandes obras hidráulicas que en ocasiones ya han envejecido. Mejoremos lo que tenemos entonces. Eso es, pero no pensemos que más embalses van a retener más agua, porque ya si no están llenos, porque pongamos más no vamos a necesitar, ¿no?
¿Qué recomendaciones darías a los ciudadanos para evitar el desperdicio? Las recomendaciones que todos tenemos que tener presentes es valorar el agua. Como nos pasa en muchos aspectos, valorar la naturaleza y valorar los procesos naturales. Valorarlos y ajustarnos a sus ritmos. El planeta Tierra tiene muchísimo agua, es azul, pero solo un 2,5% es agua dulce. Y esto hace que el ciclo hidrológico, es decir, el tiempo que lleva a producir agua dulce a partir del agua salada por procesos naturales a escala del planeta, si no lo respetamos, el primero que se está pegando un tiro en el pie es el ser humano. Así que creo que lo primero es pensar de esta manera y subordinar a esta lógica planetaria nuestras actividades, nuestras decisiones. ¿Cómo optimiza Fernando Valladares el consumo de agua en su día a día? Bueno, me gusta a veces ser un poco camello y beber poco agua, pero el médico me ha dicho que beba más, que mis riñones me lo van a agradecer. Esa vía no funciona muy bien. Pero sí que me fijo pues en lo que decíamos de la carne, en la dieta, en las cosas que llevan mucho agua. Desde luego, no puedo evitar cerrar el grifo cuando está corriendo, sobre todo mis hijos, que se les olvida, se ponen música en la ducha, a mí me hierve la sangre y voy y les cierro la ducha y me dicen, papá, ya estás otra vez. Digo, es que no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, en el día a día hago eso. Por ejemplo, cuando riego, tenemos un pequeño huertecito en la Sierra Norte de Madrid y lo riego por goteo y estoy siempre mirando si puedo poner un minuto menos de riego y los tomates van igual. Me gusta, lo hago con gusto, no lo hago como una obsesión y un estrés, sino lo veo como un desafío deportivo casi, ¿no? De hacer las mismas cosas con menos agua. Desde luego no limpio el coche, soy un poco guarrete si queréis, pero no me importa que mi coche tenga algunas manchas de barro o algunas cacas de pájaro. ¿Y ducha en vez de baño? Y pocas duchas. Vigilo mi olor corporal, pero pocas duchas. Fernando, para terminar esta charla, danos un dato que nos ayude a ser más conscientes de la importancia de no malgastar el agua. La huella hídrica. Pocos tenemos en la cabeza cuánto agua costamos. Un español cuesta casi lo mismo que un norteamericano, a los que siempre los ponemos como lo menos sostenible del planeta. Son 2.300 metros cúbicos, o sea, toneladas, 2.300 toneladas de agua por persona y año, de español. Y tenemos como referencia otros países que viven, como China, con 700, o sea, la tercera parte. Así que tenemos margen para reducir nuestra huella hídrica. Fernando, con este mensaje para que reduzcamos la huella hídrica, despedimos el podcast de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Muy importante que hablemos de estas cosas. Sigue a Futuro Sostenible en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.